Bien, buen día, mi nombre es Leonardo Fabio Roa Arias, estudiante de primer trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy voy a hablarles sobre el psicoanálisis. Comencemos por su origen. El nacimiento del psicoanálisis se da gracias a lo que propuso Freud en sus estudios, el análisis de las resistencias y de las transferencias mediante la asociación libre, desarrollado por Freud entre 1892 y 1896. Este origen pues también se da en la búsqueda de Freud de otros métodos para ir hacia el inconsciente de las personas que no fueran el de la hipnosis. El término aparece por primera vez en 1896. También resaltar que el psicoanálisis nace cuando Freud sustituye la mirada clínica por el escuchar al paciente. Él comenta en un artículo escrito para la Enciclopedia Británica que el origen se ven enmarcado para él en dos fechas, en 1895 y 1900. También resaltar que estas fechas coinciden con la publicación de dos de sus estudios, el estudio sobre la histeria, los estudios sobre la histeria y la interpretación de los sueños. En el estudio sobre la histeria tienen colaboración con Joseph Breuer, otro médico. También cabe resaltar que fue su última colaboración, ya que, bueno, para mencionar un poco sobre la obra, esta obra fue completa, comprende algunas historias clínicas del paciente que presentaba esas afecciones, junto a su primer capítulo, lo teórico sobre los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, que Freud describió en colaboración con Joseph Breuer, y un último capítulo dedicado a la descripción incipiente técnica psicoanalítica. Este trabajo puso punto final a su colaboración científica con Breuer, puesto que este se negó a suscribir las opiniones de Freud acerca de la etiología sexual de la histeria, aunque esta más adelante poco a poco sería añadida en conceptos amplios en otros trastornos neuróticos. Y aunque Freud comenta que en su artículo sobre la historia de del movimiento psicoanalítico, que Breuer como Charcot y el ginecólogo Crobat, tres eminencias médicas, le manifestaron de manera privada que jamás hubiera reconocido públicamente en sus respectivos, algo que jamás hubiesen reconocido públicamente, que él tenía razón. Los problemas sexuales se desempeñan un papel fundamental en el origen y en el significado de la neurosis. Bien, pues esto se debía también a la época, que para la época pues existían muchos tabús, y Freud lo dice en una frase: la infinita hipocresía con la que se encubre todo lo referente a la sexualidad. Y además, pues debido a sus investigaciones, a las publicaciones de sus investigaciones, él pierde mucha clientela en Viena, pero sigue con el desarrollo de sus estudios y publicando sus descubrimientos. William Lies es, por decirlo así, admirador y ayuda
Es un fiel admirador de Sigmund Freud y amigo que le ayuda a divulgar mucho sus estudios. Y esto nos lleva a la fecha de 1902, donde comienza a reunirse la Sociedad de Psicólogos. La Sociedad de Psicólogos de los Miércoles, un pequeño grupo de médicos jóvenes, exactamente 4, que se fue ampliando gradualmente con la presencia mayoritaria de personas comprometidas con otras disciplinas: literatura, filosofía, arte, música. En estas reuniones algunos de los miembros presentaban un trabajo que luego el grupo comentaban y discutían. En 1908 la entidad tomó el nombre más formal de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y 2 años más tarde, debido al aumento del número de sus miembros, pasó a reunirse en el Colegio de Médicos. Esto de 1808 también da pie al primer Congreso Psicoanalítico Internacional que se realizó en Salzburgo, en el que entonces ya Freud contaba con discípulos como Karl Abraham, Max Eitingon, que se encontraban en Berlín, Carl Jung y Auguste Leuler en Zúrich, Sándor Ferenczi en Budapest y Ernest Jones en Londres. 2 años más tarde, Ferenczi da la propuesta de crear la Asociación Psicoanalítica Internacional, con grupos locales que se incrementaron rápidamente. En 1925 los habían en Viena, Berlín, Budapest, Zúrich, Londres, Ámsterdam, Nueva York, Moscú y entre otros. En este lapso también aparecería la primera revista dedicada al psicoanálisis, Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicológicas, en 1908. Dirigida por John, cuyas publicaciones se interrumpieron con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, a cargo de Alfred Adler y William Stelket, Imago, dedicadas a las aplicaciones de la psicoanálisis de la ciencia al espíritu, dirigidas por Hans Sanch y Otto Rack. Bien, vamos a seguir con el objetivo del psicoanálisis. El objetivo del psicoanálisis, en la búsqueda de la verdad que se considera que yace en la oscuridad más allá del alcance de nuestras mentes conscientes y racionales. Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. Esto en palabras de Sigmund Freud. Podemos mencionar que el psicoanálisis es la cura por el habla. El sujeto de estudio es el sujeto es el del inconsciente, es el sujeto del inconsciente. Bien, hablaremos un poco de lo que es el inconsciente. Freud observaba el inconsciente como algo profundo. En su retórica pues se utiliza un iceberg, donde podemos ver el inconsciente, el preconsciente, y lo más pequeño de todo es el consciente. En estos radican en su interior una lucha constante entre el ego, el superego y el id, en donde Freud comenta que esto es como las conversaciones sin fin que se dan en nuestra mente, se desarrollan a 3 bandas, entre el id, el ego y el superego. Estos 3 interlocutores aparecen durante la infancia, uno tras otro. El id, dice Freud, es la mente,
con la que nacemos. En pocas palabras, es una máquina de querer cosas. Quiere comer, beber, hacer sus necesidades, mantenerse a temperatura confortable. Quiere y quiere. Y su único objetivo es la satisfacción. Si no la alcanza, nos lo hace saber claramente. Resulta difícil ignorar los berrinches de un bebé. Freud dijo que el id se rige por los principios del placer. El id quiere placer y gratificación y lo quiere ahora. Muchos filósofos y psicólogos consideran el deseo ignorante e inflexible del bebé como una fase temporal. En cambio, Freud comenta que cree que siempre sigue con nosotros, aunque eso sí, a medida que el niño crece se da cuenta de que todos sus deseos no pueden verse satisfechos, es decir, la realidad entre la acción. Esto lleva al desarrollo del ego, que se basa en el principio de la realidad. Abarca las realidades del mundo exterior y calcula cómo y cuándo pueden alcanzarse. También podemos dar un pequeño ejemplo donde te ves a ti mismo pensando en una barrita de chocolate. Lid quiere alimentarse y piensa en esto. Entonces exclaman: estás loco. Este es el superego. No te das cuenta de que ya pesas más de 50. No te cabe ninguno de tus vaqueros. Nadie debería estar así de gordo. Entre estas dos criaturas histéricas, una insistiendo en lo que quiere, que es lo que tú quieres, y la otra despotricando por este deseo, aparece el superego, el ego, que dice que podemos llegar a un acuerdo. Entonces tenemos que él quiere hacer eso ahora. El superego, eso no está bien. Es donde están las leyes que comienzan con nuestros padres, después se va hacia la sociedad, hacia nuestros maestros. Y el ego, que es el que concilia entre los dos, quizás podamos llegar a un acuerdo. En palabras de Sigmund Freud, el ego no es dueño de su propia casa, sino que debe contentarse con la escasa información de lo que está ocurriendo inconscientemente en su mente. El método de estudio es la asociación libre. Esta se da por parte del paciente, que se le pide que asocie libremente y que diga todo lo que se le viene a la cabeza. Y la atención flotante por parte del analista, una atención flotante para poder lograr una comunicación de inconsciente a inconsciente. De esto resaltar en una de sus obras un comentario que exactamente el consciente propone analizar habitualmente. Menciona: quien francamente malograda ya me dice que no debo estar siempre preguntándole de dónde procede esto o aquello, sino dejarla relatarme lo que desee. Esto es lo que comenta Freud de una de sus pacientes, Amy Wundt. Y siguiendo con el tema, hablamos de las aplicaciones. En psicoanálisis se desarrolla los test proyectivos, se estudia la conducta de los trastornos mentales, el desarrollo de nuevas técnicas de investigación y terapias,
entre lo que podemos mencionar la asociación libre, interpretación de los sueños, estudio del eros, de la sexualidad de Freud. También tenemos el estímulo del pensamiento y la observación de muchas áreas de la psicología. Aporte y limitaciones. Entre los aportes está el inconsciente, el preconsciente y el consciente, de lo que estuvimos hablando atrás, que también tiene además la composición de la personalidad con el yo, el ello y el superyo, de los cuales se desprenden los mecanismos de defensa para mantener un estado mental tranquilo. Fue novedoso cuando propuso las fases del desarrollo del entorno a lo sexual o eros. Tras limitaciones, la falta de generalización, sus argumentos se desprenden solo de estudios de casos, recurre a la introspección, podría decirse que hasta en algunos casos predispone los resultados. Estrategias metodológicas. El psicoanálisis es un método que organiza una serie de técnicas que están cohesionadas al mismo método de la teoría y a la teoría. Todo esto va relacionado con el psicoanalista. El dispositivo analítico, la regla fundamental, la regla de atención flotante, la escucha, la abstención, la ironía y la neutralidad. Todo esto nos lleva a los criterios de la aplicación. El psicoanalista debe tener capacidad y experiencia en todas las áreas de manera global para así poder desarrollar a fondo su investigación. El interés en el caso a tratar deben presentar un interés bastante amplio sobre la afección psicológica que va a tratar. Debe tener reacciones contratransferenciales frente a posibles pacientes. Esto es una manera como donde el psicoanalista se conmueve del paciente, pero sin relacionarse, siendo neutral, pero en base a sus vivencias, pues tiene esta contratransferencia con el paciente. Situaciones ambientales personales del analista. Las situaciones ambientales no debe de... Esto nos dice que el psicoanalista no debe presentar problemas similares al paciente analizado, ya que esto pues le quitaría esa parte de neutralidad con el paciente. Bueno, espero les haya gustado mi intervención, haya sido de su ayuda, y pues si les gustó un like, y si no pues un dislike. Que tengan un feliz día.